Me siento traicionada y enfadada. Mi hermano menor me tendió una trampa con una cámara mientras tenía una aventura íntima y ahora mi marido ha visto el vídeo. No puedo creer que mi propio hermano me haya hecho esto. Me siento humillada y asqueada. Siempre he disfrutado de Reddit, pasando horas navegando por memes y participando en discusiones. Pero nunca pensé que estaría aquí, compartiendo este drama personal con extraños de Internet. Sin embargo, aquí estoy, esperando que alguien aprenda una lección de mis errores, o quizás simplemente encuentre algo divertido en mi épico nivel de estupidez. Hagas lo que hagas, no me juzgues con demasiada dureza. Ya he pasado incontables noches haciéndomelo a mí misma. Mi error me costó todo. Engañé a mi marido e incluso dejé que mi pareja volviera a casa. A mi hermano pequeño no le gustó eso y me puso en antecedentes. En primer lugar, me llamo Alicia y soy una mujer de 34 años. Estoy casada desde hace 6 años con Daniel, un hombre de 35 años. Pero nuestra relación se remonta a toda una vida. Daniel y yo somos novios desde la infancia, inseparables desde los días de recreo. Daniel ha sido como el marido perfecto. Es como si me completara en todos los sentidos, como si fuera la última pieza del puzzle que encaja a la perfección. Éramos completamente opuestos desde que éramos niños. Yo era la chica tranquila, no tenía muchos amigos. Mientras que Daniel era el señor popular, siempre rodeado de gente, inteligente, divertido y la estrella del equipo de fútbol. Yo era básicamente el paquete completo. Yo solo estaba ahí, él era el tipo de chico con el que te cruzas en el pasillo y del que te olvidas 2 segundos después. Pero todo el mundo quería a Daniel, especialmente mi familia, padres, hermanos, tías, primos. Todos le querían. Era como si siempre hubiera estado destinado a formar parte de la familia. Y mi hermano menor, a quien llamaré Vincente en esta historia por el bien de la privacidad, tiene 18 años, y admiraba a Daniel como si fuera una especie de héroe. Quería ser como él desde que era un niño. Daniel y yo decidimos esperar un poco antes de casarnos. Primero queríamos asegurarnos de que estuviéramos económicamente estables. Daniel tenía una gran carrera por delante y yo quería que estuviera seguro, porque, admitámoslo, su estabilidad también significaba la mía. Después de algún tiempo, finalmente nos casamos, y han pasado 6 años desde entonces. Bueno, hasta el divorcio, pero hablaré de eso más tarde. Las cosas iban muy bien. Nuestra vida sexual estaba bien, y vivíamos en una casa enorme. Gracias al éxito de Daniel, estaba ganando buen dinero, así que estábamos bastante asentados. Incluso empezamos a planificar la jubilación, ya que Daniel esperaba jubilarse anticipadamente antes de cumplir los 50. Y todo ese rollo. Y tenemos 2 hijos increíbles, de 7 y 5 años. Llamemos al mayor Río y al menor Carter. Voy a cambiar sus nombres por razones de privacidad. Cuando Daniel y yo nos casamos, yo trabajaba en ventas. No era el trabajo mejor pagado, pero me sacaba de casa. Con el tiempo tomé la decisión de dejarlo y convertirme en madre a tiempo completo, sobre todo porque Daniel tenía unos buenos ingresos. Ser madre en casa puede ser bastante monótono, ¿sabes? Y Daniel no estaba mucho en casa, pero entendí que tenía que mantener a la familia. Pero, como ya he dicho, ser ama de casa empezó a parecerme aburrido, sobre todo cuando los niños empezaron a ir al colegio. Anhelaba algo más, algo que rompiera la monotonía de la vida cotidiana. Fue entonces cuando decidí apuntarme al gimnasio local. Fue refrescante conocer a otras personas y conectar con ellas, y acabé forjando algunas amistades significativas. También fue allí donde conocí a Jacob, mi entrenador personal. Jacob y yo empezamos con una relación totalmente platónica. Él era mi entrenador personal y yo su cliente. Era excelente en su trabajo, y no estaba de más que fuera agradable a la vista. Claro que había pensado en cómo sería estar con alguien como Jacob, pero solo eran pensamientos fugaces. Estaba casada y amaba profundamente a mi marido. Solo porque encontrara a alguien atractivo no significaba que estuviera traicionando mis compromisos. Jacob era increíblemente simpático y encantador, lo que hacía que nuestras interacciones fueran aún más agradables. Todo comenzó inocentemente con algunas bromas entre nosotros. Jacob tenía un don para hacerme reír y su encanto era innegable. A medida que avanzaban nuestras interacciones, hubo roces accidentales y miradas descaradas. Mirando atrás, me hubiera gustado poner fin a aquello en ese mismo momento. Quizás si lo hubiera hecho, ahora no estaría escribiendo este post. Entonces las cosas dieron un giro cuando Jacob empezó a invitarme a cenar después de nuestros entrenamientos. Me esperaba mientras me cambiaba y luego salíamos juntos a comer algo. Jacob parecía comprenderme de una forma que no había sentido en mucho tiempo, y yo me sentía cada vez más sola. El exigente trabajo de mi marido le dejaba exhausto y preocupado, y eso me hacía desear compañía y comprensión. A medida que Jacob y yo pasábamos más tiempo juntos, nos íbamos acercando.
Me escuchaba de verdad y entendía por lo que estaba pasando, algo que no siempre sentía por parte de mi marido. Nuestras charlas iban más allá de los temas de fitness. Hablábamos de todo. Le conté mis preocupaciones y él también compartió sus propias luchas. Nuestros encuentros pasaron de ir a cenar a tomar un café y charlar durante horas. Había un polo entre nosotros que se hacía cada vez más fuerte, y aunque me sentía culpable, estar con Jacob era como un soplo de aire fresco en mi vida rutinaria. Se convirtió en mi persona de referencia, la que me hacía feliz cuando todo lo demás me parecía aburrido. Y a medida que pasaba el tiempo, nuestra amistad empezó a sentirse como algo más. Coqueteábamos descaradamente, pero yo me decía que era inofensivo. Y además, aunque hubiera ido a más, no era del todo culpa mía, ¿no? Es decir, quizás si mi marido tuviera más tiempo para nosotros, yo no habría estado buscando en otra parte. Un día, impulsivamente, invité a Jacob a mi casa. No tenía mucho dinero y, por desgracia, seguía viviendo con sus padres, así que no podía entretenerme en su casa. Venía cuando los niños estaban en el colegio y pasábamos el rato juntos. Era muy cómodo, ya que normalmente estábamos solos los niños y yo en casa, o solo yo cuando ellos estaban en el colegio. Un día, como siempre, Jacob vino a casa. Abrimos una botella de vino y nos pusimos a charlar con los niños del colegio. Teníamos mucho tiempo para nosotros. Después de unas copas, la conversación giró en torno a nuestras vidas amorosas. Jacob admitió que no le gustaba el compromiso y que prefería estar con varias parejas. Le conté que me sentía sola en mi matrimonio y que la apretada agenda de mi marido me hacía sentir abandonada. Jacob estuvo de acuerdo y dijo que era raro que nunca hubiera conocido a mi marido. Y entonces sugirió algo inesperado. Dijo que podía ayudarme a sentirme menos sola, a pesar de mi amor por mi marido. Al principio me reí, pensando que estaba bromeando, pero él insistió en que hablaba en serio y me propuso que nos ayudáramos mutuamente. Le quité importancia, diciéndole que estaba borracho y que podríamos hablar de ello más tarde, cuando estuviera sobrio. De todos modos, pronto tendría que recoger a los niños, así que le pedí que se fuera. A medida que avanzaba el día, no podía dejar de pensar en la oferta de Jacob. ¿Y si la aceptaba? Estaba desesperada por tener compañía y mi marido ni siquiera lo sabría. Intenté justificarme, buscando cualquier excusa para llenar el vacío de la soledad. Después de meditarlo todo el día, me convencí de que mi marido no se sentiría herido si no lo sabía. ¿No es así como dice el refrán? Así que decidí aceptar la oferta de Jacob. Pero primero tenía que asegurarme de que iba en serio. Le envié un mensaje y me confirmó que seguía de acuerdo. Respetaba mi decisión, pero estaba dispuesto a ayudarme a sentirme menos sola. En retrospectiva, fue la decisión más tonta de mi vida. Pero antes de juzgar, prueba a sentir el tipo de soledad que te carcome el alma. Te deja una sensación de vacío, como si nada pudiera llenarlo. Yo estaba desesperada, y así es como empecé con Jacob. Como aún vivía con sus padres, tenía sentido que nos viéramos en mi casa. Mi marido casi nunca estaba en casa y los niños iban al colegio durante el día. ¿Para qué gastar dinero en un hotel si mi casa estaba vacía? Así que pasábamos horas juntos. Se convirtió en nuestro pequeño y confortable refugio, y nuestra conexión se hizo más fuerte. Era como si Jacob y yo tuviéramos una relación de verdad. A veces hasta me olvidaba de que estaba casada con otra persona. Me hacía sentir tan viva y completa, como si me hubiera estado perdiendo algo grande. Claro que me sentía culpable por haber engañado a mi marido, pero lo hecho está. Nos establecimos en una rutina de comodidad y secretismo. Jacob no podía dejar nada en mi casa por si mi marido lo encontraba, y no podía estar cerca cuando mi marido o los niños estaban en casa. Pero aparte de eso, a veces lo hacía todo. A altas horas de la noche, cuando los niños dormían, me escapaba con Jacob a cenar a sitios donde no nos encontráramos con nadie conocido. Era arriesgado y estaba mal, lo sabía, pero me sentía tan feliz en esos momentos. Poco a poco, empecé a alejarme de mi marido. En lugar de esperar ansiosamente su regreso a casa, me volví más distante y pegada al teléfono. A medida que pasaba el tiempo, sentía que mi marido y yo nos distanciábamos. La emoción de su vuelta a casa ya no existía. Nuestras conversaciones eran incómodas, como si estuviéramos haciendo lo mismo de siempre. Me costaba mostrar interés por lo que me decía, y a menudo buscaba distracciones para evitar estar cerca de él. Nuestra conexión se sentía tensa, y sabía que en parte era culpa mía. Pero estar con Jacob era como un soplo de aire fresco comparado con la monotonía de mi matrimonio. Cada momento con él me llenaba de una forma que no había sentido en años, y a medida que pasaba más tiempo con Jacob, la distancia entre mi marido y yo se hacía más grande. Durante un tiempo, la vida se asentó en la rutina. Cuando los niños estaban en el colegio, Jacob y yo pasábamos el rato en mi casa.
Cuando mi marido estaba en casa, nos mandábamos mensajes y chateábamos. Para que quede claro, yo no quería a Jacob. Solo me encantaba el consuelo y el calor que me proporcionaba. Pero eso me cegó ante el hecho de que estaba arruinando lentamente mi matrimonio. Unos meses más tarde, mi hermano decidió inesperadamente mudarse con nosotros. Nuestra casa estaba más cerca de su universidad, así que pensó que tenía sentido. No se molestó en pedirme permiso, lo que me molestó porque significaba que ya no podría invitar a Jacob. Además, no conocía los horarios de mi hermano, así que no podía arriesgarme a que nos pillara juntos. En lugar de eso, se lo pidió a mi marido, que estaba entusiasmado. Pensó que me ayudaría a sentirme menos sola, sobre todo porque mi hermano y yo estábamos muy unidos. Los niños estaban encantados. Cuando mi hermano se mudó, mis hijos le adoraban y aportó mucha diversión a nuestra casa con su carácter juguetón. En el fondo, me sentía culpable por haberme molestado con su llegada, sabiendo la alegría que traía a mi familia. Así que mi hermano se mudó. Pero yo seguía queriendo ver a Jacob, así que empezamos a vernos a escondidas, quedando en hoteles. Así fue durante un tiempo, hasta que me di cuenta de que mi hermano me era más leal que mi marido. Él guardaría mi secreto porque era mi hermano, así que ¿para qué molestarse con hoteles cuando podía traer a Jacob a casa? Mirando hacia atrás, fue un movimiento tonto, lo sé. Empecé a traer a Jacob, fingiendo que era solo un amigo, pero mi hermano se dio cuenta rápido. Un día, pensé que mi hermano estaría en la universidad todo el día, así que invité a Jacob. Estábamos intimando en el sofá cuando mi hermano entró. No se podía negar. Nos pillaron con las manos en la masa. Le pedí a Jacob que se fuera, y senté a mi hermano, rogándole que no se lo contara a mi marido. Jugué la carta de la soledad sabiendo que mi hermano me quería demasiado como para contarlo. Aceptó no contarlo, pero quería que dejara de ver a Jacob. Pero no podía. Jacob era lo único que me hacía feliz. Mi hermano me propuso hablar con mi marido, pero yo no podía. Me sentía inútil comparada con él y no sabía cómo sacar el tema. Durante una semana, mi hermano apenas me habló. Daba respuestas cortas, de una sola palabra, claramente agobiado por la culpa de haber guardado mi secreto. Me dolía verlo así, pero no podía sacrificar mi propia felicidad, sobre todo cuando estar con Jacob me daba tanta alegría. Sin embargo, al final mi hermano debió de llegar a un punto de ruptura porque se lo confesó todo a mi marido. Era fin de semana y todo el mundo estaba en casa, lo cual era bastante raro y emocionante. Ocurrió un sábado, cuando los niños estaban en el colegio. Mi hermano mencionó que ese día no tenía clases obligatorias, así que también estaba en casa. Mi marido había decidido tomarse un descanso del trabajo y quedarse en casa también, así que todos estábamos en casa ese día. Decidí ir corriendo al supermercado a comprar algo especial para cocinarnos. Sin embargo, mientras yo estaba fuera, mi hermano se lo confesó todo a mi marido. Naturalmente, mi marido no le creyó. ¿Por qué iba a hacerlo? Llevábamos juntos toda la vida, así que la idea de que yo le engañara le parecía absurda. Me enteré de su conversación más tarde, pero ya llegaré a eso. Al parecer, mi hermano estaba tan enfadado porque mi marido no le creía que prometió encontrar pruebas claras de mi infidelidad. Pero yo no tenía ni idea de nada de esto. Cuando volví con las cosas y cociné comimos todos juntos. Noté que mi marido parecía un poco más alegre de lo habitual, incluso un poco conflictivo, pero no le di mayor importancia. Me encogí de hombros y seguí con mi día. No tenía ni idea de la trampa que me había tendido mi hermano, así que seguí con mi rutina habitual. Mi marido volvió a su trabajo, mi hermano se concentró en sus clases y yo seguí saliendo a escondidas con Jacob. El día que empezó todo, fue como cualquier otro día que mi hermano estaba en casa, saltándose sus clases por una vez. Cuando traje a Jacob, mi hermano no pudo ocultar su desdén. Gruñó con desaprobación y se retiró a su habitación. Le resté importancia, sabiendo lo emocional que podía llegar a ser. Ignoré la actitud de mi hermano. Llevé a Jacob a nuestro dormitorio e hicimos el amor. Mirando atrás, me arrepiento de todo, pero de todas formas no se puede cambiar el pasado. Jacob y yo pasamos unas horas juntos antes de tener hambre. Solo tenía una hora antes de tener que recoger a los niños. Preparé un almuerzo rápido e incluso dejé algo para mi hermano. Después de comer, Jacob y yo nos fuimos juntos y le dije a mi hermano que me iba a buscar a los niños. Cuando volví a casa más tarde, me di cuenta de que mi hermano parecía extrañamente alegre, aunque culpable. No soy experta en leer emociones, pero me di cuenta de que algo pasaba. Tenía la sensación de que algo le preocupaba a mi hermano, pero sabía que no debía entrometerme. Siempre era reservado y se guardaba las cosas en el secreto. Además, lo que tuviera en mente no era asunto mío, así que me encogí de hombros y seguí con mi día. Aquella noche mi marido no volvió a casa, así que le llamé por vídeo con los niños. Charlaron animadamente, compartiendo anécdotas de su día.
A pesar de que yo estaba en casa la mayor parte del tiempo, seguían más apegados a su padre. Lo echaban mucho de menos, como siempre. La semana transcurrió con la rutina habitual. Dejé a los niños en el colegio y llevé a Jacob. Me di cuenta de que mi hermano se saltaba las clases más a menudo, siempre en casa cuando Jacob estaba cerca, pero no le di demasiada importancia, lo atribuí a que se saltaba las clases o tenía dificultades con algún curso. Aún así, tomé nota de que debía hablar con él al respecto. A pesar de sus molestos hábitos, seguía siendo mi hermano y me preocupaba por él. A medida que se acercaba el fin de semana, disfruté de la rara oportunidad de estar todos juntos en casa. Los niños estaban encantados de tener a su padre más cerca. Decidí salir de compras y mi marido me animó a ir sola mientras él cuidaba de los niños. Era una oportunidad única de estar todos juntos en casa, así que aproveché el momento y salí de compras, dejando a los niños atrás. Hice la compra, compré algunas cosas nuevas e incluso me hice la manicura. Mi manicurista estaba encantada de verme y nos pusimos al día desde la última vez que nos vimos. Hacía años que no tenía tiempo de visitar su salón con regularidad, ya que mi agenda siempre estaba repleta. Desde mi relación con Jacob, ocupaba cada momento libre con él, dejando poco tiempo para cualquier otra cosa. Así que fue un descanso bienvenido pasar algún tiempo con mi manicurista de uñas. Sin embargo, cuando llegó el momento de pagar, mi tarjeta fue rechazada. ¿Por qué iba a estar congelada? Intenté hacer una transferencia, pero tampoco funcionó. Comprobé mi cuenta y me di cuenta de que estaba bloqueada. ¿Por qué? ¿Cómo? Afortunadamente, mi manicurista de uñas fue comprensivo y me permitió arreglar las cosas con mi banco más tarde. Al volver a casa, me encontré con una imagen espeluznante, mis pertenencias esparcidas por el porche. Me quedé sin palabras. Intentando comprender lo que estaba pasando, llamé a la puerta durante lo que me parecieron siglos, hasta que mi hermano respondió y me dijo que mi marido le había ordenado que no me dejara entrar. ¿Se trataba de una broma? ¿Por qué mi marido no me dejaba entrar en casa? ¿Por qué me evitaba? Sentí que me invadía una oleada de pánico, desesperada por encontrar respuestas. Las palabras de mi hermano me golpearon como una tonelada de ladrillos. Mi marido lo sabía todo y tenía el corazón roto. No me lo podía creer. ¿Cómo podía saberlo mi marido? ¿Cuándo se enteró? ¿Desde cuándo lo sabía? 1.000.000 de preguntas se cruzaban en mi mente mientras luchaba por comprender la situación. Desesperada, rompí a llorar, gritando y suplicando respuestas. Mi hermano me reveló que mi marido tenía vídeos como prueba. Mi corazón se hundió al darme cuenta de la verdad. El sentimiento de culpa que se reflejaba en el rostro de mi hermano confirmó mis peores temores. ¿Cómo había podido traicionarme así? Se suponía que era mi hermano, mi confidente. ¿Cómo ha podido hacerme esto? No necesitaba una bola de cristal para darme cuenta de que era mi hermano quien estaba detrás de todo esto. Solo podía pensar en cuándo y cómo se las había arreglado para grabarme. Estaba más que angustiada sin saber qué hacer a continuación. Frenéticamente, intenté llamar, enviar mensajes de texto e incluso gritar a mi marido desde el porche, pero mi hermano, claramente cansado de mi desesperación, me cerró la puerta en las narices. Su culpabilidad estaba literalmente escrita en su rostro. ¿Cómo pudo hacerme esto? Era mi hermano. Sin otra opción, pedí un Uber para volver a casa de mis padres. Su sorpresa por mi repentina aparición era evidente, pero no me pidieron respuestas. Incluso me quedé sin dinero para pagar el trayecto porque mi marido había congelado nuestras cuentas. Por suerte, mis padres soltaron el dinero sin indagar más. Y se limitaron a pedirme que descansara y comiera algo si me apetecía. Aunque el hambre era lo último en lo que pensaba. Después de todo, el matrimonio acababa de irse a la mierda. Tras una siesta irregular, me desperté con una pesadilla en toda regla. Mi marido, en una mezquina muestra de venganza, había metido a todos nuestros conocidos en un chat de grupo y había compartido vídeos íntimos míos con Jacob. La conmoción de ver mis momentos privados expuestos a la vista de todos destrozó lo poco que me quedaba de compostura. Las lágrimas fluyeron libremente, pero esta vez mis padres no me dieron consuelo. Conocían la horrible verdad de mis actos y su silencio lo decía todo. Sentía que toda mi vida había quedado al descubierto, y no tenía ni idea de cómo explicárselo a mis padres. Lo único que podía hacer era llorar. La vergüenza y el remordimiento me agobiaban. Intenté decirles que la soledad me llevó a traicionar la confianza de mi marido, pero las palabras sonaban vacías, incluso para mí. Mis padres estaban decepcionados, pero veían que estaba a punto de derrumbarme, así que no me presionaron demasiado. Dijeron que llamarían a mi hermano para que les contara todo. Mi hermano no tardó mucho en contarlo. Al principio estaba asustado porque sabía que nuestros padres le culparían, pero admitió que se lo había contado todo a mi marido.
Aunque mi marido no le creyó al principio, mi hermano pensó que tenía que actuar para proteger a su cuñado de más disgustos. Dejó claro que había metido la pata hasta el fondo y que mi marido no se lo merecía, sobre todo cuando se esforzaba tanto por nuestra familia. Aunque mis padres estaban enfadados con mi hermano por traicionar a su propia hermana, al fin y al cabo estaban atrapados. Les había engañado, simple y llanamente. Pensaron que si los papeles se hubieran invertido y mi marido me hubiera engañado, mi hermano también me lo habría dicho. Durante todo este lío, mi marido permaneció callado, sin molestarse en hablar conmigo ni responder a ninguno de mis mensajes. Mientras tanto, todo el mundo en los chats de grupo se volvía loco, hablando de lo que yo había hecho como si fuera lo peor del mundo. Los amigos se volvían locos, me enviaban mensajes diciendo lo mal que lo había hecho. La familia de mi marido no podía creer que le hubiera hecho algo así, añadiendo más peso a la culpa que ya sentía. Pero ya sabes cómo va esto. Los chismes corren como la pólvora. Jacob acabó viendo los vídeos él mismo. Me los devolvió diciendo que había invadido su intimidad y luego me bloqueó. Perder a Jacob fue como recibir una patada en el suelo. Mis padres intentaron hablar con mi marido, pero no sirvió de nada. No me querían cerca durante las conversaciones, preocupados de que pudiera empeorar las cosas. Cuando volvieron, soltaron la bomba. Mi matrimonio estaba acabado. Mi marido dejó claro que no me perdonaría pasara lo que pasara. Fue como oír que aunque el mundo se acabara, él no me aceptaría de vuelta. Todavía estoy encerrada en casa de mis padres, sintiéndome como un desastre. Finalmente, mi marido se puso en contacto conmigo y, por desgracia, me dijo que nos íbamos a divorciar. Me dijo que me avisaría cuando los papeles estuvieran listos. Se aseguró de recordarme que todo era culpa mía, como si yo necesitara un recordatorio. Dijo que podría ver a los niños, pero solo si se lo hacía saber con antelación. Por lo visto, ha dejado de trabajar para pasar más tiempo con ellos, algo que debería haber hecho hace tiempo. Así que ahora tengo un matrimonio destrozado y no sé qué hacer. Se acerca el juicio y no soy optimista. Estoy arruinada, sin trabajo y totalmente dependiente de él. Además, le engañé y él tiene los comprobantes. Dudo que algún juez se ponga de mi parte. Y supongo que comparto este lío para advertir a los demás. No seas tan tonta como yo. Habla con tu cónyuge. Pide ayuda si la necesitas. No dejes que las cosas se salgan de control como me pasó a mí. Gracias por escucharme.